¿Qué tal, mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a esta costumbre de cada fin de semana, su programa Careo, aquí en Cinevisión, su canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Lito, debo darte yo la bienvenida después de un largo periodo, ¿verdad?, de ausentismo por otros motivos profesionales, pero aquí, amigos, en otra versión de Careo. Me dice que no hice falta, no. No, tu voz vibrante siempre hace falta y tus juicios profundos. Ya. Ve acá, te veo como en ropa formal. Tú no vas... ¿Cómo en ropa formal? Sí, tú no vayas a bailar tu bachatica Tú sabes que yo no sé bailar bachata. No he tenido manera. Nosotros Lo que pasa es que cuando yo era joven, la bachata la veíamos con un prejuicio. Decíamos que era música de cabaret y cosas. Tú sabes que eran los cabarets, eran bares de mala vida. De mala vida para algunos era bueno, de buena para vida. uno, para nosotros, que éramos tipos con formación de izquierda, progresista y demás. Sí. Entonces ir a un cabaret, a un sitio de eso, donde la vida era una perdición, estaba prohibido. Y la bachata dominaba en eso. Sí. La bachata viene de abajo, de los sustratos de la sociedad. Bueno, el asunto es que hoy, esta tarde a las 5, ¿verdad? Sí. Hay un evento interesantísimo. Los dominicanos, un poco tardíamente, hemos pasado por el merengue, con el merengue. Queremos tener aquí, donde nace la bachata, el récord mundial de mayor cantidad de bailarines. De parejas. Bailando la bachata, pero parece que una coreografía bajo el auspicio lo está organizando Alberto Saya, hay que reconocer. Y él aspira también a que ese día que pretende 1.200 parejas, 600, 1.200 personas participantes, quitarle el récord que lo tiene Polonia, en Europa Oriental. Sabía que los polacos bailaban tanto. Bueno, tú sabes que la bachata está de moda. Y de esa manera espera que precisamente este día de diciembre, hoy, 11, ¿verdad? Se ha declarado Día Nacional de la Bachata. Sí. ¿Qué te parece? En el Malecón hay una gran producción, no solamente para los que vayan a bailar, se puede ir a disfrutar. Hay público, dice, pero guardando el protocolo, ¿verdad?, anti-COVID. La distancia, su mascarilla y todas sus cosas. Hay que ir, sabe que diciembre se presta para todo esto. Más mucha gente que ha recibido ya, Osvaldo, están doblados. Mira, para que tú hagas las cosas, los del Estado reciben su remuneración casi siempre primero que el sector privado. Sí, temprano. Sí, ha sido así por tradición. Hay instituciones que lo dieron el día 1, otro el día 3, y han ido cayendo así de esa manera. Los tigres dicen, está lloviendo. ¿Viste a Linda? ¡La lluvia! Bueno, la verdad que sí, y quizás también sirva esto para incentivar, Osvaldo, los viajes a la zona nordeste del país. El presidente ¿Te refieres a...? Pero yo creía que estábamos hablando del doble. Del doble, eso incentiva las facilidades ahora para los que quieran viajar. En enero que comienza pero la rebaja. Ya se puede ir amortiguando un discurso en la noche del jueves del presidente Luis Abinader, en el que anuncia ya la ruptura de lo que es el peaje sombra. Mucha gente no se puede hablar de ruptura, porque fue una negociación, fue un contrato. Sí, pero la ruptura es cuando se rescinde unilateralmente por una decisión. Él dijo que fue de una manera amigable. Claro, fue amigable, fue una negociación que yo creo que fue... El Estado está conforme porque va a dejar de gastar, pero va a desembolsar en lo inmediato 410 millones de dólares, es mucho dinero juntos. ¿Cuántos son? Son más casi 2.500 millones de pesos, mucho dinero que esta compañía va a recibir de un golpe. Entonces es casi relativo entre la mejoría, porque no lo y además es un contrato que, de plazo. acuerdo con el informe de Kea Guerrero, que fue contratado, parece que no le hicieron caso, porque él fue contratado por el mismo gobierno para revisar ese contrato, para ver qué podía el Estado hacer con lo que se entiende un contrato no solamente oneroso, sino que tuvo unos orígenes algo oscuros. Y es que a Guerrero inclusive cuestiona no solamente los términos en que se hizo el contrato, sino también que hubo una irregularidad con relación a lo que se aprobó en el Congreso y lo que se publicó en la Gaceta. Él habló, yo lo oí hablando en la estación, que darle los créditos Sol, en la mañana del viernes, diciendo que hubo un gacetazo, ahí tú te acuerdas del gacetazo del 78, sí, que se alteró la Gaceta Oficial que contenía ese contrato, y por eso los términos tan onerosos. Es una vergüenza.
Pero el presidente habló anoche, Osvaldo, del 2008, creo que fue la entrada en vigencia. cuando entró en vigencia, sí. Se firmó en el 2002. Fue por 30 años, casi no lo han dicho los medios. Un contrato que tiene, entonces eso vendría terminando en el 38. De modo que ahora le quedarían todavía de vigencia, el 32. digamos que algo menos de 8 años. 18, tú dices. No, 8, fue, sí, No, fue en el 2002. Estamos en el 2021. Bueno, al 2002 fue en el al 30, entró en vigencia en el 2008. Sí, espera. Más años que el caramba le quedaría. Pero como quiere, ellos siguen ganando porque la obra no pasó como algo más de 200 millones de dólares. Y ellos ya han recibido con creces ese dinero. Además, hay otra cosa. Se da en la negociación cuando ya a esa carretera hay que hacerle mejoras. Hay que invertir. Debo decirte que el pavimento tiene un gran deterioro, está perdido casi por completo la capa asfáltica. Y hay que considerar además si no ameritaría una ampliación. También habría que hacerle una mejoría a la entrada, al inicio, aquí en Santo Domingo, en las Américas, porque eso es lo que parece un camino de tercera categoría. De modo que el gobierno también debería no solamente bajar al 20%, que yo creo que es poco, deberían bajarlo más, y eliminar el peaje inicial que cuesta 62,50 sí. Saliendo de las Américas, porque no va a tener mucho objeto, porque con la obra que está haciendo el gobierno precisamente de ampliación de la avenida ecológica, va a ser una conexión a pocos kilómetros, y se supone que no van a hacer un peaje ahí, y entonces la gente va a hacer un escape. Se irá por la avenida ecológica que pasa por la ciudad Juan Bosch y va a entroncar con la carretera al nordeste, de modo que ese peaje deberían eliminarlo. Esa sería también otra ventaja que le convendría, ¿verdad?, a la ciudadanía. El aspecto político, que naturalmente el gobierno, todo esto se hace en base a un manejo de tipo político. Apuntar a Abinader. Sí, lo que usted decía, y lo que explicaba de que todo centavo del gobierno va a estar vigilado con una lupa. Sí. Quizás podríamos ver ese aspecto en eso de la resolución del PRM, de su comisión ejecutiva. Exacto, pero primero vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos, habrá más comentarios en este, su programa Careo. Bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Antes de la pausa, Osvaldo tiró, ¿verdad?, una cosita ahí del apuntalamiento, sí, y a la parte política también del discurso de Luis Abinader cuando dijo que estábamos terminando discurso ya. Bien breve, 3 muy minutos. Breve, sí, dos cuartillas, sí, bien breve. Entonces, él tiene eso, parece, Osvaldo, políticamente. Él está haciendo su trabajo. Sí, más que económico, también con un corte político al final, sobre todo. Y precisamente el Partido Revolucionario Moderno, que tenía una prohibición, entre comillas, de la reelección. Bueno, estaba en los estatutos. Pero nadie está por encima de la Constitución, Osvaldo. Que era un supuesto. Primero había que ganar la presidencia y después impedir que... Pues, sí, parecía absurdo. Un absurdo. Y eso que te estoy planteando en el sentido de que ya por los viajes del presidente, sus palabras, la acción de vinculación con el pueblo, desmontarse de su vehículo, saludar a unos muchachos, comerse en una parada, un desayuno, un chicharrón, en fin. El hombre está en lo suyo. Y oí al administrador de bienes nacionales, César Cedeño, decir que si Hipólito apoya la reelección, ya eso es un hecho. Él dijo, no, si la apoya, no, que Hipólito la apoya. Y ya si la apoya, ya eso quiere decir que... los dos, dice él, tanto el señor Mejía como el presidente Abinader son los líderes del PRM. Sí, eso no le quita, Osvaldo, a los otros, la participación democrática. El derecho a aspirar, claro, como Alburquerque que aspira. Pero hay que decir que no es solamente este hecho. Si hay ahora, si en este momento, pese a lo que ha dicho el Partido de la Liberación Dominicana, que el asunto del expediente, ¿verdad? O los expedientes, las tantas
casos, ¿verdad?, que se están judicializando de corrupción, obedece a un propósito de perseguir al PLD, lo que ellos llaman judicializar la política, ¿verdad?, que es un concepto que se ha utilizado en los casos más o menos conocidos en América Latina, en que ha habido, digamos, que proceso, ¿no?, de persecución de algunos exgobernantes por razones que se consideraron políticos. Entonces vino el término judicialización de la política, que de acuerdo con Wikipedia, la llamada judicialización de la política, que es una guerra jurídica o guerra judicial, en inglés lawfare, es una expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. Pero, a decir verdad, yo no me convence tanto el argumento, porque que no he visto un solo miembro, quizás del Comité Central, del Comité Político del PLD perseguido aún. Se está persiguiendo mayormente a un hermano, creo que otro hermano, sí. Hay acusaciones, una hermana, sí, hay acusaciones o señalamientos de que Lucía Medina recibió aquella cantidad de dinero y cosas así. Y parientes de la esposa del expresidente, es decir, es el círculo familiar. Entonces, la judicialización, entonces ellos tienen que referirse a los cargos. No es una palabra la judicialización. Para tú afirmar eso, tú tendrías que sustentarlo en hechos que demuestren ese señalamiento. Pero lo que vemos aquí es un escandaloso casos o escandalosos casos, señalamientos, mira, de corrupción. Ya no solamente lo que pasó con todos los tipos de ventas a instituciones del Estado. Ahora agregaron salud pública. Sí. Policía Educación, Nacional. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Cosas todas que absurdas, uno ni se la puede imaginar. No es solo lo de Fomper, aquí, allí. Y parece que faltan. Han dicho que todavía faltan algunas auditorías que va a dar a conocer la Cámara de Cuentas, que lo que hacen más engorroso, entonces, que es el punto del que parto. Todo esto complican, dañan, deterioran la imagen de uno de los partidos de la oposición. Hasta hace poco era el principal partido, ¿no? Entonces, eso redunda en beneficio de quién, mayormente, del gobernante, que lleva una campaña sostenida de fortalecer el Ministerio Público y además promover la política anticorrupción. Entonces, el otro polo de oposición, que lo lidera Leonor Fernández, está observando el proceso, lo que está pasando. Se puede beneficiar de algunas, digamos, adhesiones en el PLDismo, pero mayormente todo esto redunda en beneficio del jefe del Estado. ¿Y qué va a ocurrir cuando se acerquen las elecciones? Está claro. Todo va a depender, ¿verdad?, de cómo nos encontremos en ese momento. Y cómo además estos casos se van a ir procesando en los tribunales. Fíjate que en casos como Brasil, en el que esta definición de judicialización de la política tuvo un impacto tremendo. Contra Ignacio Lula da Silva. Ahora acaban de anular varios de esos cargos porque se vio que el juez que introdujo este expediente del señor Lula da Silva fue nombrado como ministro de Justicia del gobierno, que él favoreció, digamos, con ese proceso, pero que a Lula da Silva se le acaban de retirar varios cargos que le dan todas las posibilidades, incluso ser candidato el año que viene, el 2022, por la presidencia de esa nación. Acá en este caso, si se va a buscar un perjudicado directamente sería Danilo Medina, y ya él está perjudicado por la misma Constitución de la República, que dice que él no puede ser candidato nunca jamás después de tener 2 periodos consecutivos al momento de ser electo. Y en el caso de Lula, todos los cargos fueron contra él. No había una persecución contra familiares. Así es. Tiempo de la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, seguirán estos comentarios en este subprograma Careo. Recordándole que Careo también le llega a ustedes gracias al apoyo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la que tiene el 0 y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más en Careo.
Muy bien, de retorno con todos ustedes, encaré un servidor, Lito Santana, y don Osvaldo Santana, que tratamos de hacerle compañía en esta hora clave. Sí, sí. En esta hora clave. Omar está excusado. Sí, Omar Santana. es que no he terminado de decir el asunto. Entonces, y entonces, Osvaldo, una noticia bastante positiva dentro de lo negativo que es esto de la pandemia, del COVID-19. El ministro de Salud Pública acaba de anunciar, y lo tenían eso como quizá una sorpresa, aunque mucha gente decía que ya estaba aquí ¿cómo le dicen a esto? La mutación. La mutación, la variante Delta, está presente en 27 provincias, eso es el territorio nacional. Sin embargo, explica el ministro con cierta satisfacción, no han habido traumas mayores, porque lo que se pensaba era que esto podía tener algunos impactos que endurecerían la situación de nuestro país. Antes ya, la presidenta o la coordinadora o la encargada del Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República, Raquel, había planteado, doña Raquel Peña, había planteado que no se iban a endurecer medidas de tipo reclusorio para este mes de diciembre por el tema del COVID, que no tenían indicios de esto, y los casos están cada vez menores. Inclusive tuvimos un récord de 5 días consecutivos sin registrar muerte, sabidas, ¿verdad? Sin registrarla a nivel nacional. Y la tasa de positividad está rondando el 8%, cuando llegamos a estar en 22, 23, 24. Es decir, se habla de que por cada 100 personas que se hacen la prueba, daban antes 24, 25 contagiados y ahora 8, 7, en algunos casos hasta 6 nada más. Es decir, que en ese tema estamos medio aliviados y apenas hay registrados, Osvaldo, actualmente 1.700 casos activos, casi imperceptible, ¿verdad? Sí, pero no podemos dormirnos en los laureles. No, así. Porque ahí tenemos el Omicron, que está ya en el continente, en varias naciones, y en Nueva York, Estados Unidos, que es como decir aquí. Aquí, exacto. Y es otra variante peligrosa. Entonces, además, aquí hay una advertencia que ha hecho el doctor José R. Yunen, que se ha vuelto un especialista en esta materia, y él ha advertido que nos preparemos para después de las fiestas. Cuidado con los desbordes, porque puede ser que tengamos no solamente la nueva variante, sino la que ya está caminando, la Delta. Y entonces él plantea que si no hay, se toman las previsiones, podemos afrontar en enero un retroceso. Pero como quiera, hay que reconocer lo que tú dices y hay que además agregar otra noticia positiva en ese sentido, y es que el gobierno anunció para enero también el inicio de la campaña de vacunación para los chicos de 11 a 5 años, de 5 a 11 años. Que se le va a comenzar a aplicar la dosis. Y también iniciaron desde ya la campaña de vacunación casa por casa. La meta es alcanzar los 7 millones, el 70%, perdón, que equivaldría a 7.5 millones de dominicanos. Ya tenemos vacunados, el país tiene vacunados 5.633.639 cortado a la tarde del jueves. Ya esa cifra probablemente está más redonda, pero el tema es que la cuestión no termina. Es un problema que no sabemos cuándo va a terminar, pero todo esto, digamos que sigue mejorando la imagen de la misma que hablábamos. Y la imagen del gobierno le ha ido bien con el manejo de una situación tan difícil como la pandemia. Bien, pero dijiste ahorita que el Omicron, ¿verdad?, que está allá en Nueva York como estar acá, pero ahora mismo acaba de dar el informe de la Organización Mundial de la Salud, que hay varios países que están muy lejos de poder estar a tono con las vacunas, y mencionaron Haití. Eso sí está cerca. Eso sí está cerca. En América hay 8 países que no han podido alcanzar la meta
de mínima de la vacunación que requería la Organización Panamericana de la Salud. Y ahí está Haití. Haití ni comienza. Bueno, se dieron el lujo de rechazarle una vacunita que República Dominicana le ofreció, 500,000 dosis de AstraZeneca. Sí, que pudieron incluso pautar lo que es un ritmo decente en materia de poder enfrentar esta peligrosa enfermedad. De hecho, señoras y señores, amigas y amigos, que nosotros en ese aspecto vamos bastante bien. Incluso el presidente Luis Abinader dijo que para diciembre estaríamos recuperando casi la totalidad, ¿verdad?, de los empleos que se perdieron por el tema de la pandemia. Eso hay que Vamos a la pausa. Hay que verlo, pero bien. Y regresamos con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes en su programa Careo en Cinevisión, su canal 19. Tengo que decir, Osvaldo, a favor del canal, que yo he estado por todo el país. En estas últimas semanas durante tu ausencia, mi ¿verdad? ausencia. Sí. Estuve más o menos, no he estado en el este, pero Cibao, sur, nordeste, el Cibao Central, Santiago de la zona, y Cinevisión es una cosa de mucho impacto. Pero es un canal sin duda alguna nacional, sí, en tanto los sistemas de cable. Y te lo digo porque como a la 1 de la tarde, y a esa hora yo tenía siempre una pausa, y casi siempre donde... ¿Tu fan te dice que te sigue viendo? Claro. Estamos ahí. Mira, he estado chequeando, Osvaldo, hay un tema que pasó como medio suave. En esta semana, la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, estuvo en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio. Y después pasó a Abinader. Sí, eso te iba a decir. Y en el caso de doña Miriam, ella hizo un discurso muy interesante, puso algunas cosas que uno no pensaba que podría estar puesto en el debate por ella, que es la persecución del crimen, del dolo, de la corrupción. Y filosofó muy bien sobre los criterios que se tienen ahí en su despacho para comenzar a trabajar con esto. No se trata de perseguir a nadie, no hay nadie predilecto. Las cosas le han ido llegando y en esa medida ellos han ido tratando de perseguir pruebas, conseguir situaciones, muchas veces sin importar quiénes podrían estar detrás de determinados hechos. Y planteó que se sentía una mujer independiente, que el presidente Abinader nunca le ha tratado a ella un tema, ni la ha llamado para explicarle nada. Y habló incluso, y ahí viene un tema un poco político, de si es necesario o no la reforma de la Constitución de la República para ella manejarse como manera independiente, y dejó ver claro que ahora mismo es independiente por el manejo que están dando los casos y los recursos que manejan. Pero también. Realmente, para que sea de verdad, que yo sigo creyendo que eso está previsto en la Constitución. Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido voluntad en esa dirección, en fortalecer su independencia. Pero hay que decir que algo que no sé si tú lo señalaste, que Miriam Germán planteó también que los dineros que están manejando para el presupuesto, que están consignados en el presupuesto de 2022, son insuficientes para las misiones que está cumpliendo y para la misma rutina del Ministerio Público, y planteó la necesidad de que le fuese incrementado el monto. Casi al otro día, 2 días después, el presidente Abinader le respondió muy satisfactoriamente. Ella es quien lleva la política, ¿verdad? Digamos, la persecución del crimen y obviamente la persecución de la corrupción, que es una de las banderas del presidente Abinader. Y él declaró lo siguiente, voy a leer: yo le garantizo, eso fue ante una pregunta del auditorio, que no le van a faltar recursos al Ministerio Público para operar en esta gestión, pero debemos ya, y es uno de los regalos que le queremos dejar a la sociedad dominicana, a ese ministerio, el Ministerio Público Independiente, y que además sea elegido. Sí, que él ha ido introduciendo algunas variantes a su posición del Ministerio Público Independiente y plantea que eso esté consignado en la Constitución.
realmente yo creo que hasta más que la misma formalidad, yo decía que era que haya voluntad en esa dirección, respetar el ministerio. Sería interesante que fuese elegido así como eligen al defensor del pueblo, pero como quiera que sea, se dirá, el Ministerio Público es la expresión del Estado, del Ejecutivo en la persecución del crimen. Entonces, habría que ver hasta dónde son los límites de la independencia. Yo creo más en la voluntad y que el mismo gobierno sea transparente. Por ejemplo, mire, el presidente Abinader ha sido coherente con su política anticorrupción. Vi ahí en esta semana que se llevó a la ministra de la Juventud, Alba Jiménez Ramírez, que había sustituido a Kimberly Tavera por acusaciones del mismo Estado de irregularidades. Entonces, son acciones más los otros casos que se conoce de los funcionarios que acompañan a Abinader, que han caído también. Sí, hay una suerte de coherencia, pero realmente la independencia del Ministerio Público se hará realidad. No solamente porque creo que sí está consignado en la Constitución, habría que ver cómo se robustece, pero realmente la mayor independencia reside en la voluntad, en el respeto al ámbito del Ministerio Público, del Procurador General, de la Procuraduría, y que sea autárquico. ¿Qué quiere decir que sea autárquico? Que sea suficiente económicamente, que tenga su fuente de ingreso, que la Procuradora no tenga que estar rogando, sí, que le pida al Poder Ejecutivo que le asigne. Es una línea de dependencia. Si yo soy hijo tuyo, o no soy hijo tuyo, pero dependo de ti económicamente, y para yo aumentar mis recursos para administrar mis servicios, que sean mis funciones, tengo que pedirte auxilio. No hay independencia. No hay independencia. La independencia también es económica. Para que haya esa autarquía, como existen en otros países, que el poder o el instrumento del poder, la instancia, no solamente tenga independencia política o criterio propio, visión ética independiente, sino que maneje sus propios recursos, que no tenga que rogar, porque a la justicia se le pide, se le ruega, pero la justicia no puede rogar. Así es. Ahora, estoy muy de acuerdo con lo que tú estás planteando en el sentido de que la Procuraduría General de la República tiene que tener la suficiente fortaleza para no depender de nadie. Y ella lo ha planteado claramente. Le dijeron que no le van a... La Cámara de Diputados, Osvaldo, acaba de aprobar de manera urgente el presupuesto para el año 2022, la ley de presupuesto de la Nación, y no le consignaron. No incluyeron. Pero están diciendo... Queda la posibilidad del Senado, ¿verdad? Sí, pero ya tendría que volver otra vez a la Cámara de Diputados si ellos lo modifican, y tú sabes, y además nuestros legisladores dependen pero no debe quedar a expensas de la voluntad de un presidente, eso no debe ser así. Eso es así. Bueno, vamos entonces a la pausa. Antes de la pausa también, Osvaldo, y no podemos nada más pensar que la Procuraduría está hecha para perseguir los corruptos. No. Es el brazo de todo lo que tiene que ver con la justicia, y cada vez que se habla de justicia independiente, se pone en el oído para ver si puede perseguir o no a políticos. No, ahí está el caso del narcotráfico, está el caso del crimen. El crimen en sentido... Los delitos... que hay que tener fortaleza para eso, no solamente para perseguir políticos. Regresamos en breve con la parte final de Careo. Muy bien, mis amigas y mis amigos, ya en la parte final de Careo, Osvaldo, sí, algunos toquecitos que tienen que ver con nuestra situación en medio de lo que es ya la isla cercana o la aldea cercana, de una cosa aquí, otra allá. ¿Viste ese cambio que hubo ya en la Alemania, verdad? Con Angela Merkel, que se está retirando. Sí, sí. 16 años tuvo. Las mujeres europeas, Osvaldo, a veces se dan duras. ¿No era en Inglaterra también que estaba? Ahí tuvimos la señora Thatcher, la dama de hierro. La dama de hierro, sí, que gobernaba de verdad. Y que tuvo en los inicios muchas dificultades con la reina Isabel. Sí. Pero, por suerte de los alemanes, ellos no tienen una monarquía, sí, sino que tienen, eso sí, un presidente y un canciller, que es el que gobierna y maneja la política exterior y el gobierno en general, y eligieron ahora a un socialdemócrata
a Olaf Scholz. Es el sustituto de Angela Merkel. Alemania es un país importante, sumamente también. Importante, del que aquí no se habla, que por cierto, en esta semana se habló de cómo el turismo se ha venido recuperando en la República, y Alemania llegó a ser uno de los más importantes contribuyentes al turismo dominicano. Sí, aquí había nosotros recibíamos un volumen importante de turistas alemanes que comenzó a descender desde antes de la pandemia. Es una materia que el ministro David Collado debería considerar cómo recuperar ese mercado. Ahora, bueno, dejamos lo del electo Scholz de 63 años, y que es el resultado de una alianza de los verdes, los liberales y los socialdemócratas. Parece que eso fue una cosa consensuada. El tema es que Angela Merkel sale por la puerta grande, inclusive la asistió allá arriba en el Parco como una más a la toma de posición y fue ovacionada. Se levantó el Parlamento y la victoriaron, la celebraron, y eso es loable. Una mujer que dura 16 años continuos en el poder, jugó un papel importantísimo. Y además, no con fraude electoral ni compra de voto, vale. Que a veces uno habla de los líderes mundiales como si fueran vecinos y amigos de uno, pero hay cosas que hacen que uno se identifique con ellos. Mira, cuando le hagan crisis migratoria en Europa, que era conmovedora, porque estaban recibiendo inmigrantes, sobre todo víctimas de los conflictos, de la guerra, el problema que había con el famoso ISIS, el ejército ese, el grupo armado, el Estado Islámico, y también con la guerra de Irak, los grandes problemas, ¿verdad?, que se produjeron después con la primavera árabe, la desestabilización, digamos, de toda esa región del mundo árabe. Mientras la mayoría de los países de Europa le dijeron no a los inmigrantes, Angela Merkel dijo que no, y le abrió la puerta a 1 millón de inmigrantes. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Verdad? Un país que tenía en su pasado la mancha del fascismo. Así como el señor Hitler, Adolf Hitler, persiguió a los judíos, ahora ella se reivindicó, de alguna manera reivindica a Alemania y recibe a los inmigrantes, a las víctimas de las persecuciones, de las guerras, de las grandes tragedias, ¿verdad?, que viven algunos países. Entonces, ¿verdad?, Angela Merkel, hay que verla, se va, era conservadora, pero siempre con un gran sentido de lo que era conveniente. Ahora mismo, la misma política que adoptó frente al COVID, la actitud que asumió frente al presidente Trump, que era un troglodita, y ella mantuvo una política de alineación en un país clave en Europa, porque es la economía más importante de la Unión Europea. De modo que no tenemos ni que decirlo, a nuestra admiración, reconocimiento lo tiene, nuestra admiración por esa dama democrática, ¿verdad?, que jugó un papel esencial en lo que es, y además hasta su misma independencia, cuando Trump estaba presionando a Europa para que se distanciara de China en lo que es el comercio, tampoco hizo caso. Sí. Y todas las empresas y todos los negocios de Alemania se mantuvieron, en fin. Pero yo quería de pasada decir que, ojo, se habla de que nosotros en este mes de noviembre tuvimos en el mes pasado, digamos, con una gran recuperación de lo que fue el turismo después de la pandemia, pero bajó un poco la concurrencia estadounidense, subió un poco Canadá, también ahí no hay un conteo diferenciado, muchos dominicanos vinieron, de modo que hay que prestarle atención a ese mercado alemán que es importante para la República Dominicana. Sí. Y otra información de tipo internacional, también de nuestros cercanos, Estados Unidos, fue esta conferencia convocada por el presidente Biden, que convocó a 110 países o dejaron gobiernos. A 8 países de la región, a los chicos malos. Eso siempre será objeto de discusión. No pudimos ver a Maduro ahí, ni a Daniel Ortega, ni Cuba mucho menos. Nicaragua. Pero también algunos derechistas, tampoco a Bukele, ¿verdad? Bukele sí, Bukele lo aceptaron, pero dejaron fuera a Honduras, que van a entregar ahora el poder. Ganó, por cierto, ganó la esposa. Nosotros le dimos hospedaje a la esposa de Zelaya. Sí, de modo que ahí la democracia parece que se va a restaurar, ¿no? Los ciclos históricos, Osvaldo, son tremendos. Entonces vemos a un Biden convocando vía
con la vía tecnológica a todos estos países y hablar del sistema Mira, democrático. Estuvimos presentes. Es ya la parte final, pero no quería dejar de mencionar, porque quizás no tengamos más chance, es que no se mencionó ni siquiera en los medios, pero se constituyó otro fideicomiso, una asociación público-privada en esta semana, para la gestión integral de los residuos, sin las basuras. Eso es sumamente importante. Y quién sabe sea la verdad el mecanismo para salir de un problema tan terrible en lo que es, digamos, la habitabilidad de la República Dominicana. Se nos acabó el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, estamos dejando la invitación para que nos juntemos el próximo sábado, 1 de la tarde, aquí en Cinevisión, y compartamos este programa Careo. Don Osvaldo, siempre será un honor, un privilegio estar con usted en esta pantalla. Hasta la próxima, mis amigas y mis amigos. Pásenla bien.